Muy bien. Entonces, bueno, va a estar grabándose para que lo suba yo al rato al Classroom y todas estas cosas se queden, como les decía, si quieren revisarlas después o para los compañeros que no se puedan conectar ahorita, ¿no? Bien, entonces repito más o menos, para ya no hacerla tan larga. Entonces vamos a tener sesiones de dudas. Sí quisiera que fuera lunes, miércoles o viernes, y viernes, en un horario que ahorita, bueno, en un momento vamos a acordar. Yo creo que voy a poner un formulario en el Classroom también para que vean la mayoría en qué horario pudiera, ¿no? Creo que todos ustedes salen de clases como a mediodía, ¿no? A la 1 de la tarde. Corríjanme si estoy mal. Entonces a lo mejor se Sí, sí. podría dar un espacio para que coman, descansen un poquito, suponiendo, ¿no? Que salen de clase a la 1, que a lo mejor puedan comer o descansar un poquito de 1 a 2, a lo mejor de 2 a 3 comen, y a lo mejor de 3 a 4 o de 4 a 5 podría organizarse la sesión, ¿no? Ya sería cosa de ver, bueno, hasta un poquito más tarde se podría, ¿no? Ya es cosa de también organizarse con todos. Y veríamos problemas en esa sesión, ¿no? Esa sería la idea de las sesiones, ¿no? Y como insisto, ¿no? Se pueden ir adaptando a ustedes, ¿no? Podemos ver únicamente problemas de la tarea, problemas de algún tema que tengan dudas, o, en el peor de los casos, desarrollar también un tema, ¿no? Si, por ejemplo, les explico el concepto del límite y de plano no me entendieron nada, a lo mejor Aniel o Alex les podría dar otra explicación, como ya les había dicho, ¿no? Y entonces ahí podrían repasarse del peor de los casos, ¿no? Sí me gustaría mantener las clases en la mañana, o los temas nuevos en la mañana, y en la tarde solamente problemas, ¿no? Para los que no puedan estar. Pero bueno, nos vamos adaptando, ¿no? Entonces, bueno, para ya no hacer tan largo esto, entonces al rato les mando el, el cuestionario. Igual esto lo voy a escribir en el Classroom en el tablón, para que todos lo puedan ver, sin tener que ver todo el video, ¿no? Y entonces, bien, como les decía, pues quería resolver unos cuantos problemas bueno, no resolver, porque bueno, ese es su trabajo. Más bien esbozar a lo mejor unos cuantos problemas, ¿no? Creo que el uno, como les decía, no hay mucho problema ya. Te dan su función, bueno, le pongo uno nada más para que hagamos un orden. Uno, tenemos la función f de t igual a t cuadrada más bt más c, ¿no? Y esta función lo que le dice es que está modelando la velocidad, ¿no? Si quieren lo podemos nombrar como b de t, ¿no? Y entonces ahora sí, ya esta tiene unidades de metros sobre segundo, ¿no? Entonces ahora sí, lo que les piden en los incisos A hasta F, se encuentra la velocidad para los siguientes tiempos, ¿no? Creo que no hay mucho problema. Básicamente todos son sustituir, ¿no? Entonces cuando tienen 0 segundos, pues obviamente cómo se comporta la velocidad, bueno, qué valor tiene la velocidad, es decir, pueden obtener un numerito. Luego cuando se tiene 1 segundo, 10 segundos, 1 minuto, 1 hora y 1 año, ¿no? Aquí la cosa importante es recordar que la velocidad la tenemos en metros por segundo, ¿no? De entrada, ¿no? Entonces no podemos poner metros por hora o metros por año, tiene que irse a metros por segundo, y entonces ustedes hacen los ajustes, ¿no? Pero siguen solamente evaluando. Y obviamente no van a llegar a un numerito porque no conocen los valores de A, B y de C, ¿no? A lo mejor podríamos haberlos dado un número, pero aquí lo que nos interesa más es trabajar con las funciones, ¿no? Que ustedes tengan la función como tal, ¿no? Luego para el siguiente inciso, entonces ahora sí, les decían, queremos verlo, bueno, que creo que fue el que hizo un poquito de error, en hectómetros por segundo. No, me faltó, encuentra la función en horas, ¿no? Y entonces ahora sí, ahí tienen que, de alguna manera, ajustar su función, ¿no? Porque aquí la tienen, la función en metros por segundo, y recordamos que la función está con respecto al tiempo, ¿no? Entonces no podemos nada más llegar y sustituir o multiplicar un factor de escala, porque aquí tengo, por ejemplo, el tiempo al cuadrado, el tiempo, bueno, de forma en primer grado, ecuación de primer grado,
Y entonces no podemos sustituir multiplicar, ¿no? El valor, ¿no? Entonces, es como una especie de composición que les digo ahorita, bueno, en el video del rato lo van a revisar. Entonces tienen que ver cómo esta T la adapta, ¿no? Entonces, por ejemplo, nada más por poner un ejemplo, podríamos generar una G de T que nos convirtiera las horas a segundos, ¿no? Por ejemplo. O más bien los segundos a las horas, a horas, ¿no? Porque me está diciendo, encuentra la función de la velocidad, pero con T dado en horas, ¿no? Pero la velocidad sigue estando en metros por segundo, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, T en horas, aquí lo pongo, ¿qué factor tendría que poner aquí para ajustarlo, ¿no? Esto está en horas. Entonces tendría que poner se me lo pongo con más espacio. Aquí T en horas. Y aquí tenemos que poner el factor, por ejemplo, podríamos tener 3600 segundos equivalen a una hora, ¿no? Y entonces, ya, aquí horas con horas nos lo llevamos y entonces ya me queda esta expresión en segundos, ¿no? Pero yo siempre estoy metiendo los valores de T en horas. Nada más que la función ya me lo ajusta. Entonces aquí me queda un G de T igual a 3600 por T, ¿no? Y entonces acá ya tendríamos que poner nuestra F compuesta con G. Ahorita, bueno, van a revisar esta notación si no la han visto algunos, que equivale a F de G de T, ¿no? Y entonces, donde teníamos antes una T, como la teníamos aquí, bueno, lo teníamos más arribita, ahora voy a poner G de T, ¿no? Y entonces ahora sustituyo. Y entonces aquí encuentran, ya no lo voy a hacer porque, bueno, es parte de la tarea, encuentran la función que les va a interesar, ¿no? Y así lo hacen con todos, ¿no? Y bueno, aquí es donde lo adaptamos, ¿no? Para que no fueran tantos, que digo, no eran muchos, solo eran 9, pero lo tendrían que haber hecho con esta expresión que encontraron para horas y ahora encontrarla, la velocidad, en hectómetros por segundo, en kilómetros por segundo y en miles de kilómetros por segundo, ¿no? Y luego tendrían que encontrar una expresión para los días y volver a encontrar estas, ¿no? Pero bueno, esto es como estaba originalmente, pero lo cambiamos, ¿no? Para que no fuera tan largo la tarea, ¿no? Digo, si pueden hacerlo, háganlo porque es un ejercicio interesante, pero si no, nada más encuentren la expresión para horas, como ya las empezamos a adelantar aquí, y nada más esta expresión, ajustenla a que ahora les dé hectómetros por segundo. Ese es un poquito más sencillo porque como se fijan, la función no depende de la distancia, ¿no? Directamente. O sea, no es función de la distancia. Entonces eso es un poco más sencillo de hacer, no tenemos que hacer la composición ahí, ¿no? Y bueno, ahí se hacen otros 3 problemas, bueno, 3 incisos, de manera que J y K y L solo son 3 más. Y luego vienen los problemas de distancia, ¿no? Básicamente son problemas de distancia de 2 puntos. Y bueno, aquí voy a poner el 2, ¿no? Y esto que discutimos, bueno, fueron muchos incisos, pero solamente era el 1. Me hago espacio. Y entonces dice, da las coordenadas de 3 puntos no colineales en el plano cartesiano si los unes formas un triángulo, ¿no? Encuentra sus lados, ¿no? Entonces, básicamente, eso está, creo que no muy difícil. Podrían dar los puntos así. Lo único que les piden es que no sean colineales. Colineales es que están en una misma recta, ¿no? Si lo pongo, por ejemplo, aquí, quedan todos colineales, ¿no? Entonces ahí puedo dar 3 puntos y esos 3 puntos me forman el triángulo, ¿no? Tengo esta recta que lo son, déjenme lo pongo aquí. P1, P2 y P3, ¿no? Nada más para llamarlo de alguna manera. Y tengo la otra recta, ¿no? Y entonces lo que les piden es encontrar los lados, ángulos internos y externos, ¿no? Entonces, sí, no tendrán que encontrar
ángulos y creo que no hay mucho problema, ¿no? Para encontrar esto, tendrían que encontrar también esta distancia y así para todos, ¿no? Ya saben, este punto en realidad, cuando lo damos por coordenadas, lo que estamos haciendo es, por ejemplo, pensar en este y bueno, ustedes lo podrán hacer en su cuaderno un poquito más derecho, así, ¿no? Y entonces, esta distancia de aquí, si pensamos esto, a lo mejor ahorita lo podemos pensar nada más como puntos, pero piensen también como vectores, ¿no? Eso nos va a ayudar mucho cuando empecemos a ver este cálculo de varias variables, ¿no? Los vectores siempre es una herramienta que es más común encontrarla en física por las distancias, por las velocidades y las aceleraciones y todo eso que necesitamos una dirección, pero también es un concepto realmente que se desarrolló en matemáticas. Entonces, si lo pensamos con vectores, aquí podemos sacar como la distancia de P1 a P2 es la diferencia de estos vectores, ¿no? Y ya ustedes pueden encontrar cómo se saca la diferencia entre dos puntos, ¿no? Y ya, ¿no? Y luego igual, ¿no? Podemos encontrar este ángulo y bueno, todos, ¿no? Creo que ese no hay mucho problema de ese. Este, Ya está bien. Oiga, dos profe, puntos, ¿sí? también puedo encontrar los lados por las coordenadas, ¿no? De Sí, los sí, puntos. en realidad cuando estamos haciendo por coordenadas, de alguna manera lo estás haciendo por vectores, nada más que, bueno, tu vector tiene su origen en cero, ¿no? Entonces ahí cuando haces la recta, de algún punto lo estás haciendo. Pero sí, si lo entienden mejor pensándolo como coordenadas, es por coordenadas, ¿no? Aquí tiene la coordenada, déjenme, que se me pierde mucho el puntito. Y aquí podríamos poner una x2, y2 para hacerlo de manera general. Lo voy a poner aquí para que me quede más fácil. Aquí me queda un x3, y3. Entonces ustedes podrían sacar esta resta con las coordenadas, ¿no? Nada, tienen que ver cómo las ponen, ¿no? Pero lo mismo sería, ¿no? Si tengo, por ejemplo, un vector que empieza en cero y va hasta acá, pues el vector está representado por esta coordenada, ¿no? Lo mismo para acá, este vector está representado por esta coordenada que tenemos aquí. Y ya, tienen una expresión para sacar, por ejemplo, si quieren sacar la magnitud de aquí, pues tienen la expresión de no sé, por poner aquí P2, P1 y ya, ¿no? La tienen, bueno, aquí les acomodamos tal, pero ya se las dejo así, ¿no? Aquí, por ejemplo, si lo pensamos en vectores, lo que tenemos además de solo tener la magnitud, tendríamos la dirección, ¿no? Si sacamos la distancia de P2 a P1, o el vector que va de P2 a P1, no es lo mismo que el de P1 a P2, ¿no? Uno puede tener una dirección y el otro va a tener dirección opuesta, ¿no? Pero bueno, ahorita solo queremos magnitud, no se preocupen por la dirección, solamente cuál es la magnitud del lado de este triángulo, bueno, de los tres lados, ¿no? Pero en este caso el que dibujé, P2 a P1, ¿no? Y exactamente, nada más trabajando con las coordenadas, sale relativamente muy rápido, ¿no? Creo que el que sigue tampoco tiene problemas, encuentre la pendiente y la ordenada al origen de dos puntos. Luego tenemos, describe que es una elipse, una parábola, una hipérbola y un círculo. Aquí, bueno, nada más para hacer un poquito dejarlo más claro. No nos interesa en este curso, por lo menos, que ustedes sean súper expertos en elipses o parábolas, ¿no? Que me digas cómo saco el ángulo, digo, el lado, el largo, el corto, la excentricidad. No nos interesa tanto de eso. Simplemente, por ejemplo, si yo les acomodo, bueno, si yo les doy una ecuación, y ustedes la pudieran más o menos describir, ¿no? Esa sería como la idea. Ay, déjenme ¿qué pasa acá? Ya estoy. Bueno, quería escribirles aquí la expresión, pero ya me perdí. Acá, claro. Aquí estoy. Entonces, este era el 4, ¿no? Sí, el 4. Entonces, un ejemplo del 4 nada más, ¿no?
Por ejemplo, si yo les escribía la expresión x cuadrada más y cuadrada más algo muy sencillo, ¿no? Más 2x más 6y más 1 igual a 0. ¿A qué cónica pertenece a esa ecuación? El círculo. Una circunferencia, ¿no? Se ve que es una circunferencia, ¿no? Pero eso exactamente es lo que queremos, ¿no? Con esta parte de repaso. Que ustedes la vean rápidamente y dicen, eso es una circunferencia. Todavía no sabemos cuál es el radio y cuál es el origen, pero de entrada ya sabemos que es una circunferencia. Porque, y ahorita voy a dibujar cualquier cosa, ¿no? Pero ¿por qué nos interesa que la puedan? Ahí. Ay, se me pierde. Vamos a suponer que la circunferencia queda por acá, ¿no? Y si yo les digo, en un futuro, calculen el área de esta expresión, de esta función, el área bajo la curva de esta expresión, entre valores, no sé, vamos a poner desde menos 5 hasta menos 2, y esto aquí nada más llega hasta menos 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso no tiene sentido, ¿no? Entonces tendrían que ustedes ver exactamente dónde está la circunferencia, dónde existe la circunferencia. O si nada más les digo, encuentren el área bajo la curva de la parte superior de este círculo, nada más esta parte, para que lo podamos hacer o para que tengamos una función. Entonces ustedes tendrían que ver de dónde a dónde tienen que calcular la integral, ¿no? Por ejemplo. Pero entonces ustedes necesitan primero saber cómo es la figura o la región para que ustedes puedan después trabajar, ¿no? Por eso es importante que las identifiquen rápidamente, ¿no? Cuando tenemos las dos expresiones al cuadrado y con signos positivos, bueno, ya saben lo que es, ¿no? Si tenemos la x al cuadrada y la y como término lineal, bueno, ya tenemos un cierto tipo de parábola, ¿no? O si tenemos x cuadrada menos y cuadrada, entonces ya sabemos que es una hipérbola, ¿no? Y sus diferentes variantes, ¿no? Es a lo más que queremos ahí, ¿no? Por eso nada más aquí describan lo que es una elipse, parábola, hipérbola, y no se preocupen más allá de eso, ¿no? No queremos un curso de geometría, ¿no? Este básicamente es un repaso para que después ocupemos, ¿no? Y bueno, si alguno de ustedes quiere que repasemos más a fondo geometría analítica, sí lo podríamos hacer, ¿no? Si quieren hacer una revisión más a fondo, la podríamos hacer en la tarde, ¿no? Pero bueno, eso sí les quería comentar, ¿no? Y bueno, ajá. ¿Ya pregunta? No, creo que no. Profe, Bueno, entonces eso es con respecto al 4A. Luego, bueno, luego no escucho muy bien si es pregunta o estaban más. Pero Bien, entonces, en la 4 sí, ya ve que nos pide que pongamos coordenadas. Por ejemplo, en la B dice que tenemos que dar 2 puntos. ajá, Bueno, uno, que es el P1 y el P arbitrario. sí, En la exacto. E otra vez nos pide que demos P1 y P2, pero ¿ese P1 es el mismo que dimos en la B o es otro? No, es otro. Si te fijas Ah, en el punto, acá por ejemplo en el E, ya tienes P1, P2 y P aparte. o sea, entonces son coordenadas completamente diferentes. Es como si empezáramos Ajá. desde cero. Si por ejemplo en el 4B, aquí lo voy a poner B, el B dice, da las coordenadas en el plano cartesiano da las coordenadas de un punto en el plano cartesiano y llamémosle P1, ¿no? Entonces aquí pongo P1. Ah, P1. Ahora, toma un punto arbitrario P con coordenadas X0, Y0, que está siempre a la distancia L de P1, ¿no? Entonces, lo único que sabemos es esto de aquí es L, ¿no? Así. Y lo que tenemos que dar es las coordenadas de P1, ¿no? Con base en esta coordenada y en esta separación. Pero es así, nada más es un P1 y es un P, ¿no? Luego, encuentra el cuadrado de las distancias, bla, bla, bla. Bueno, la distancia, y entonces ahora sí quería llegar a este de acá, ¿no? Al E, ¿no? Sí, L.
al E. Lo mismo. Nada más lo muevo esto. Ya estamos, ahora sí. Entonces, el E. Da las coordenadas de 2 puntos, P1, P1, P2. Toma un punto arbitrario P. Ah, ya, bueno, la pregunta a lo que te referías que si era la misma, los mismos puntos, o si tú Sí, tomabas otros puntos. sí, era que si eran los mismos o otros. Pues yo diría que lo más sencillo sería tomar los mismos puntos, pero déjame ver si en algún momento no recuerdo ya bien. Encuentra las coordenadas en punto 3, en el punto medio entre P1 y P2, ese creo que no hay problema. Encuentra el ángulo formado. Sí, no, yo creo que sería más fácil si mantienes los mismos puntos, ¿no? Ah, no, en realidad no se requiere, ¿no? Porque sí luego hacemos referencia a los puntos del E, pero sí, aquí le puedes poner otros puntos, ¿no? Porque aquí te pide entonces P1, P2 y P, y lo único que sabemos es que la distancia de P a P1 sumada a P2, esto más esto, es 2L, ¿no? Es lo único que necesitamos. Y luego encuentra las coordenadas del punto P3, que es el punto medio del segmento que une al P1 y P2. Entonces, aquí sería, ¿no? Sería como el punto que une a P1, P2. Este sería P3. Entonces, iguales se lo encuentran ahí. Y bueno, Profesor, sí. ¿esos puntos les tenemos que dar las coordenadas nosotros o no necesariamente le tenemos que dar como un número? Le das coordenadas, pero no, no la fijes. O sea, tú pones aquí, como hace rato hicimos, X2, Y2. X1, Y1, ok. Ajá. Pero no Sí, le porque pones sí, 5 ni 2 porque no quieres porque obtener ya le como un quitarías número, ¿no? generalidad, ¿no? Ya sería un caso muy particular. Nada más Te como para puede, sacar la ecuación. ajá, te puede ayudar si quieres así como que no le entiendes de entrada cómo hacerlo. A ver, vamos a probar con números. Entonces ya podrías poner, vamos a poner 1,1 y 1,2, por ejemplo, y te pones a jugar con ellos. Ya que más o menos viste hacia dónde vas o cómo podrías llegar, entonces ya lo generalizas, ¿no? Porque aquí queremos decir que es para cualquier punto que cumpla con esta condición. Por ejemplo, que la suma del inciso E siempre sea 2L, ¿no? Es la única restricción que tenemos. Luego en el F, que la longitud es 2D, ¿no? Y así nada más. Sí, es que Ajá. como decía en el punto D, que ahora que ya que tú sabes la distancia entre P y P1, que tienes que usar esta expresión de la anterior, pero la anterior dice que nada más encontrabas el cuadrado entre P y P1. Entonces, Sí, ¿cómo pero se como expresión se sustituye? refiere a eso, ¿no? Que tengas tú con tus X2, con tus X1 y X2, por ejemplo. Esa va a ser tu expresión. Y esa se sustituiría en la otra expresión que habías encontrado del cuadrado de la distancia. Ah, espérame, ¿en qué inciso estamos? Yo estoy diciendo del C y del D. Ah, ya nos regresamos. A ver, déjame, es que Sí. no me acuerdo bien, déjame leo. Escribe. Sí, aquí dice, encuentra la expresión del cuadrado de la distancia de P a P1 en términos de sus coordenadas, ¿no? Entonces pones directamente tu X2 y tu X1, o tu X y X1 y así. Pero tú ya sabes cuánto vale el cuadrado de la distancia, que bueno, es el inciso C. Entre P, úsalo en la expresión hallada. Pues sí, más bien lo que está diciendo es que, bueno, encuentres la expresión y luego encuentres la distancia, ¿no? Ahí es a lo que se refiere. Y luego seguimos con puras distancias aquí. A lo mejor un poquito más complicado serían las rotaciones que tienen ahí en el inciso H.
Eso sí, no confundan el ángulo teta con el ángulo alfa, ¿no? El ángulo alfa es el ángulo que forman, bueno, de la recta, que pasa por P1 y P2 y el eje positivo, ¿no? No sé, se me lo pongo entonces aquí ahora el G. Bueno, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, para mantener más o menos los mismos puntos, tiene esa recta que forman los puntos P1 y P2. Y ustedes tienen que buscar, pues, este ángulo, ¿no? Bueno, el que quieran, este ángulo o este ángulo, ¿no? Depende de cómo lo quieran medir, ¿no? Si quieren medirlo de forma positiva o negativo, pero bueno, con que lo especifiquen bien qué ángulo es, ya no hay problema, ¿no? Y este es el ángulo alfa. Y aquí es donde viene el bueno, en el H, ¿no? Aquí, bueno, de una vez lo voy a dibujar aquí. Aquí dice una rotación, ¿no? Entonces, si este era mi eje Y y este es mi eje X, entonces ahora voy a tener un eje de esta manera, por ejemplo. Este sería mi Y' y este sería mi X', ¿no? Y lo rotamos en un ángulo teta, ¿no? Entonces, este de acá es teta. Y lo que les pide dar es las nuevas coordenadas, ¿no? Inicialmente, por ejemplo, teníamos este punto con estas coordenadas, ¿no? Esta y esta. Y ahora, en el nuevo sistema de coordenadas, el que está punteado, va a tener esta coordenada y esta coordenada, ¿no? Entonces, si este era x1, esta va a ser x1', y si esta era y1, este va a ser y1', ¿no? Entonces tienen que ver cómo pueden cambiar de esta coordenada que tenía aquí, básicamente esta distancia, a esta distancia de acá, ¿no? Bueno, a ver si más o menos se ve, porque hice muy, muy chiquito el dibujo, ¿no? Entonces ese creo que sería el más complicado, y por eso les dice, ¿no? Si no lo pudieron hacer, pues intenten hacer un cambio, ¿no? Para que ese ángulo alfa sean, pues, ángulos más simples, ¿no? Por ejemplo, pi medio, 0, 3 pi medios, cosas por el estilo, ¿no? Entonces sería para, bueno, aquí puse G, pero ya quedó G e I. No sé, más o menos si quedó mejor la explicación, o Sí, bueno, sí, los sí. problemas. Sí, inténtenlos, todavía tenemos tiempo. Les digo, bueno, repito, para los que no habían llegado, la tarea que estaba pensado para entregar el viernes, vamos a pasarla para el lunes. Entonces, ahorita todavía podríamos, bueno, ahorita vimos unas dudas, más o menos intenten con eso que les acabo de explicar, checarlo, o bueno, intentar resolverlo o avanzar un poco más en la tarea. Y si no, el viernes de todos modos sí vamos a ver en sesión sincrónica, como la de ahorita, ¿no? Y podríamos terminar de ver dudas, ¿no? Igual nos pueden seguir escribiendo por Telegram o por correo para ir viendo, ¿no? Ya el otro también es otro, ya nada más por el último que puede ser complicado es el del K, ¿no? Sí, no, el J, ¿no? Entonces aquí nada más hicimos una rotación, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, si tenemos el punto P1 aquí, P2 acá, en el J les dice que con las nuevas, ahora traslada el origen al punto P3, ¿no? El punto P3, si no me recuerdo, era este de acá, ¿no? Entonces, P1, P2, P3. Entonces dice el J, sí, el J. Con las nuevas coordenadas de los puntos en el plano cartesiano X', Y', o con los originales, antes de modificar lo que ya ven que dice que modifique por el ángulo alfa, traslada el origen al punto P3. A estos nuevos ejes los llamaremos X', Y', Y', y encontrar las nuevas coordenadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lo hacemos con sin
sin rotar este sistema, nos quedaría aquí, ¿no? Ay, bueno, más o menos. Aquí estoy. Y entonces ahora tendrán que dar esta coordenada y esta coordenada, ¿no? En lugar de esta que teníamos. Bueno, más o menos, ¿no? Y esta. Entonces, más o menos es eso, ¿no? Y nada más chequen cómo cambiaría. Y luego, como ustedes saben, es algo importante, porque luego les piden encontrar cómo le escribirían la relación entre D1, D2 y L, ¿no? Para encontrar esa relación, ustedes saben cuánto desplazaron el origen, ¿no? Aquí tenía mi origen. Y ahora el origen va a estar acá. Este es el nuevo origen. Entonces ustedes saben cuánto desplazaron esto. Y ustedes saben que entonces tiene que haber una relación entre esta distancia y que ahora la podemos sacar con esta, ¿no? En lugar de tener este de acá, ahora tengo este de acá y este de acá, ¿no? Y este me va a dar la relación. Bueno, más o menos, ¿no? Pero si la siguiente intentaré hacer los dibujos más grandes para que no se encimen tanto. Pero bueno, esas digamos son las traslaciones del sistema de referencia y la rotación del sistema de referencia, ¿no? Lo demás más o menos es nada más sacar distancias, si se fijan, ¿no? No es más allá de eso, ¿no? Y bueno, quería ver unos cuantos problemas de los extras, pero creo que ya se hizo esta clase muy larga. Y prefiero, por ejemplo, que ahorita se dediquen a esta tarea que es la que sí presenta una evaluación directa al curso, a la otra que son problemas extras, ¿no? Entonces, si quieren los problemas extras luego los revisamos y el viernes ya no hay muchas dudas de esto, a lo mejor los empezamos a ver, pero si no, pues seguimos con esto nada más, ¿no? Entonces, bien, ahorita me gustaría que revisaran entonces el video que ya se debe de haber publicado en el Classroom, creo que estaba para que desde las 10 se publicara. Y vean, ahí un poquito ahondamos sobre la composición de funciones. Les hablo sobre el dominio de la composición, combinación de funciones y, bueno, transformación de funciones en general, ¿no? Cómo podemos obtener funciones nuevas a partir de funciones ya conocidas. Y les dejo investigar un poquito sobre la razón de cambio promedio. La razón de cambio, ya saben que, por ejemplo, si una función va creciendo, ustedes pueden, más o menos establecer su comportamiento. Todavía no llegamos a cálculo, ¿no? Como tal, o sea, todavía estamos viendo, llamémosle ahorita precálculo. Les pongo una línea aquí para saber que hasta ahí llegaron los problemas. Entonces, por ejemplo, yo podría establecer que entre este punto y este punto, ¿cómo es el comportamiento de la función, no? Que es la razón de cambio promedio, ¿no? Aquí, a lo mejor primero subió mucho, luego podría a lo mejor hasta haber bajado y luego volver a... Pero si yo nada más reviso el punto P1 y el punto P2 y reviso qué tanto cambió, lo que podemos ver es que pues creció la función, ¿no? Entonces eso es lo que quiero que investiguen. Y ya algunos de ustedes, recordando lo que habían visto ya en otros cursos, pues ya se imaginarán, ¿no? Que lo que vamos a hacer después es vamos a ir disminuyendo este intervalo que hay entre P2 y P1 en X para ir modelando de mejor forma la función, ¿no? Pero primero tenemos que empezar en un espacio grande y vemos razón de cambio promedio y luego ya nos vamos a la razón de cambio instantánea, ¿no? Pero bueno, vemos el viernes si podemos llegar a razón de cambio instantánea o lo dedicamos nada más a ver unos cuantos problemas de razón de cambio promedio, la tarea, que es básicamente sería un poquito repasar composición de funciones y esta parte de rectas, bueno, de distancias en el plano cartesiano, ¿no? Entonces, échenle un ojo, les digo, más o menos, si siguen con dudas, escríbanos, vean que siguen siendo nada más distancias, ¿no? Nada más es cosa de plantearlas con cuidado y de las ecuaciones de distancia entre dos puntos no pasamos, ¿no? Aunque rotemos el eje o lo traslademos, seguimos calculando distancias entre los puntos, ¿no? Definidos de diferente manera, pero siguen siendo distancias nada más, ¿no? Entonces, bueno, Sí. si no tienen
dudas, o bueno, de lo que vimos ahorita, intenten echarle un ojo otra vez a tu tarea y revisen el video, ¿no? Y si no, entonces dejamos la clase de hoy hasta aquí para darles tiempo de que revisen lo demás. Y el viernes ya nos vemos a clase normal, ¿no? Bueno, si esta es clase normal, pero clase normal de ver temas del temario. Entonces, ¿dudas de algo? Por ahora no. Gracias. ¿No? Bueno, entonces, Muchas este gracias, video, como profesor. les decía, lo subiré y también compartiré el archivo que ahorita hicimos, ¿no? Por si les llega a servir, ¿no? Y ahorita cambio la fecha de entrega de la tarea. Ok. Gracias, gracias. Gracias. ¿Sí? Bueno, entonces nos vemos el viernes, ¿no? A menos que alguien tenga alguna duda, algún problema ahorita. Yo tengo una duda. ¿Sí? Creo que ya lo explicó, pero no, creo que no llegué. En el primer ejercicio, ¿por qué no se puede multiplicar todo a la vez? A ver, déjame, nada más. Me regreso al primer ejercicio, a la función, ¿no? Que tenemos nuestra f de x, déjame hasta lo subo aquí, porque a lo mejor ya es cosa que ella he escrito yo. O sea, tenemos Sí, cambiar Ajá, exacto. esta función, ¿no? De hecho, aquí le podría llamar, déjame vuelvo a encontrar, acá estoy. F, no sé por qué se me está borrando ahí. Bueno, no sé si ustedes ven, ya veían un f de t o se me borró el... Bueno, voy a poderlo escribir, no sé si se borró o no. Tenemos esta función y entonces te pide el primer punto, los primeros incisos del A al F, que calcules la velocidad para esos tiempos, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer ahí es sustituir, pero recordando que la función la tenemos en metros por segundo, ¿no? Entonces, si te dan 1 segundo, 10 segundos, pues no hay mucho problema, tú directamente lo puedes sustituir. Sin embargo, ya para cuando tenemos 1 hora, 1 minuto, 1 hora, 1 año, tenemos que adaptar eso a que queden segundos, ¿no? Y entonces ahora sí, ya en segundos, tú directamente nada más lo sustituyes en tu función. Obviamente no vas a llegar a un numerito como tal, porque tenemos las incógnitas A, B y C. Si nosotros les hubiéramos asignado un número A, B y C, por ejemplo, 2, 3 y 4, tú cuando sustituyes tu T, ya podrías llegar al valor de la velocidad directamente, ¿no? Pero así no, eso no nos interesa, queremos ver la función como tal, ¿no? Entonces directamente nada más en esos primeros 6 incisos es sustituir, acomodando bien el tiempo. Y ya en los siguientes 3 incisos, entonces ahora sí, o sea, G, H e I, entonces ahora sí tenemos que cambiar esta función. Esta función de aquí ya no nos sirve porque la tenemos en metros por segundo y ahora lo que nos está diciendo es que queremos dar el t en diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, ahora voy a dar t en horas, pero la velocidad sigue estando en metros por segundo, ¿no? Eso no va a cambiar. Entonces, lo que pusimos aquí, por ejemplo, podemos hacer una g de t que me pase las t horas que yo le voy a meter, que me las convierta a segundos. Y entonces yo tengo la expresión g de t igual a 3600 por t. La compongo con f. Aquí es donde, donde tendríamos que poner la expresión, que ya no quise hacerlo porque, bueno, es parte de la tarea. Pero entonces ya ustedes podrán calcular la velocidad en metros por segundo, aunque yo les dé el tiempo en horas, ¿no? O en días o en años, que es lo que se quiere hacer. Entonces van a tener 3 expresiones distintas para la velocidad. Depende de cómo se les dé el tiempo. Y tenemos que hacerlo así porque f es función de t, ¿no? No podemos nada más llegar y multiplicar por un factor de escala. Tenemos que hacer la composición porque t es el parámetro que estamos variando, ¿no? Entonces tenemos que cambiarlo de esta manera, ¿no? Bueno, aquí fue, por ejemplo, un ejemplo fue el ejemplo de g, el inciso g. Pero bueno, entonces van a tener sus 3 expresiones. Y luego, ya que tengan esas 3 expresiones, por ejemplo, esta que tendríamos que haber escrito aquí, entonces ahora esa expresión quiero que me la cambies para que ahora me dé la velocidad en hectómetros por segundo, ¿no? Teníamos la velocidad en metros por segundo, ahora va a ser en hectómetros por segundo. Eso es un poquito más sencillo porque la función no depende directamente de la distancia, es función del tiempo, pero no de la distancia. Entonces, ya nada más tienes que ver cómo haces que los metros por segundo te los convierte
a hectómetros por segundo, o a kilómetros por segundo, o a 1000 kilómetros por segundo, ¿no? Entonces, nada más es cosa de adaptarlo. Y originalmente, bueno, vuelvo a repetir eso porque no sé si lo habías escuchado. Originalmente tendrías que hacer, por ejemplo, la expresión que llegabas a GDT, y esa la convertías a hectómetros, a kilómetros y a miles de kilómetros. Y la expresión que llegabas en H, igual, ¿no? Hectómetros, kilómetros y a miles de kilómetros. Ahorita, para hacerlo un poquito más corto, lo dejamos que, por ejemplo, la expresión que tienes en G, la conviertes a hectómetros por segundo, la expresión que tienes en H, la conviertes a kilómetros por segundo, y la expresión que tienes en I, la conviertes a miles de kilómetros por segundo, ¿no? Para disminuir un poquito la cantidad de casos, ¿no? Digo, no fue mucho la disminución, pero bueno. Como sea, aquí lo importante es que sí veamos lo de las funciones, ¿no? Que quede muy claro eso, ¿no? Cuando se tiene que hacer la composición, porque estamos variando el parámetro t, que es de donde depende f, o cuando nada más vamos a cambiar la distancia, ¿no? Que no es un parámetro que dependa, del que dependa f, ¿no? Entonces ya no serían 3 para cada una, ¿verdad, profesor? Ya nada más sería como Sí, no, uno para... bueno, yo los invitaría a que los intentaran, ¿no? Para que hicieran más práctica. Pero en el examen, ¿no? En la tarea solo les vamos a calificar esos 3, ¿no? O sea, uno por cada inciso, ¿no? Tú tienes una expresión para G, una expresión para H, una expresión para I, y luego vas a tener una expresión para hectómetros, una expresión para kilómetros y una expresión para... O sea, uno por cada inciso nada más, ya no todas las combinaciones que se podían hacer. Eso sería en cuanto a pues todo el problema 1, creo que de ese ya no hay tanto problema. El 2 y el 3 creo que tampoco hay mucho problema. A lo mejor el 4, que está un poquito largo, es el que estuvimos ahorita discutiendo más. Pero bueno, por lo menos creo que los primeros incisos, espero yo que con mis dibujos más o menos se hayan ayudado. Pero si no, te digo, de todos modos, si de plano no quedó muy claro lo de ahorita, lo intentan y no sale, lo podemos volver a ver sin problema el viernes, ¿no? Y hoy, sesión en la tarde se me hace un poquito complicada hacer porque, bueno, está muy presionado, ¿no? Ahorita en lo que les pregunto el horario y todo eso. Pero si quieren el viernes ya podríamos tener una sesión en la tarde. Yo ahorita hago la pregunta de los horarios y nos organizamos, ¿no? Entonces podríamos tener una sesión de dudas en la mañana, a lo mejor cortita para empezar, poder avanzar un poquito en el temario, y luego en la tarde nos podemos volver a ver para seguir viendo problemas de la tarea. ¿Les parece bien así? Sí, profesor, está bien. Y bueno, también en la sesión de la tarde, bueno, por un lado, si quieren preguntar de otras cosas como de álgebra o algo así, pues pueden preguntarlos. A lo mejor ahí estaríamos un poquito oxidados, probablemente Aniel y Alex no tanto como yo, porque bueno, ellos tienen menos tiempo que vivieron álgebra, pero también nos pueden preguntar, ¿no? Pues supongo que es un curso de matemáticas y estamos todos para ayudar, ¿no? A lo mejor si no les podemos decir exactamente la solución, les podemos dar un hint, ¿no? De algo que nos acordemos, ¿no? Y la otra, también, vamos a dejar estas sesiones, pues también si nos la piden, ¿no? Por ejemplo, si hoy en la tarde les pregunto, si el viernes en la tarde les pregunto y nadie, pues nadie puede o nadie quiere porque tiene otras ocupaciones, pues la dejamos sin fijar, ¿no? Entonces, las sesiones de la tarde se fijarían siempre y cuando ustedes nos las pidan, ¿no? Porque se me haría un poquito injusto que, por ejemplo, yo le diga a Aniel o a Alex que se conecten a las 4 de la tarde por poner un horario y no llega nadie, ¿no? Entonces, pues más que nada por eso sería, ¿no? Ellos seguro están dispuestos si quieren diario sesiones, podemos tener diario las sesiones, pero nada quería puntualizar esto, ¿no? Si no pueden, no pasa nada, pero no dejémoslos esperando, ¿no? Entonces nada más sería eso. Entonces, bueno, vayan a trabajar en estas cosas en los videos, en el video que les subí. Ahorita subo este video también y esta hoja que hicimos. Y nos vemos el viernes y ya no hay más dudas. Sí, muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profe. Entonces, igual ahí seguimos en todos los medios de comunicación que tenemos por cualquier cosa. Profe, tengo una última duda de la 4. De la 4, ajá. Sí, en el inciso I, ya ve que nos pide encontrar las coordenadas de x' y y de los puntos P1, 2, 3 y P. Ajá. Y nos dice cuando el ángulo rotado es de alfa menos pi entre 2, alfa menos pi o alfa menos 3 pi entre 2. ¿Es de todos o nada más de uno? O sea, ¿todos los ángulos? Sí, sería de todos. A lo mejor lo podemos cortar, porque bueno, ya se cumple con el cometido con un par, ¿no? Entonces, por ejemplo, intenta alfa, obviamente el primero, alfa menos pi,
Y pues más o menos si quieres nada más haz alfa menos pi medios y alfa menos pi. Quitamos, es que sí puedo quitarte el último, pero los otros sí es para que más o menos veas el comportamiento. Ok, Entonces el inciso I, por ejemplo, solo pueden hacerlo solo 3 ángulos, ¿no? 3 ángulos, sí. gracias. Y bueno, y en ese mismo inciso, pues ya sería cosa de, espérame, es que estaba diciéndote de la parte de cuando el ángulo rotado es de tanto, ¿no? Pero, o me preguntabas de lo primero, pues lo primero es igual, ¿no? Cuando estamos cambiando el ángulo alfa a 0, a pi medios, a pi, pues igual, podrías hacerlo, por ejemplo, de 0 a pi medios y más o menos ya ves un comportamiento. No, es que de 0 y pi medios necesitas hacer por lo menos pi. No, sí, también tienes que hacer de por lo menos 3, ¿no? Porque si no, no se va a ver cuál es el comportamiento. O sea, 0, pi medios y pi, por lo menos cuando, para alfa, para que veas cómo se va comportando, ¿no? Ya 3 medios de pi a lo mejor sí va a ser un poco redundante, pero por lo menos 3 ángulos sí los tienen que hacer. Sí, está bien. Profesor, yo tenía una pregunta rápida. Ajá. Era de el inciso G, que dice que tienes que encontrar el ángulo entre el punto P y P1 y entre la recta de los X positivos. Entonces, tendría que ser entre esos dos encontrar el ángulo. También este dibujo que puse aquí, ese sí lo dibujé aquí. Este de acá, mira, aquí puse el G e I, y fíjate, la recta es esta recta, ¿no? La que pasa por P1, por P2, y es el ángulo que es con el eje positivo de X. Entonces, este es el eje positivo, sí, sí, ¿verdad? Y la recta, ¿no? Entonces, este ángulo alfa que te marco aquí es el que tendrías que encontrar. Entonces ya sería cosa que, ¿perdón? Ah, no, sí. El alfa, ¿no? El que está como... Este que tengo aquí, ajá, que el que estoy señalando, ¿no? Esta es tu ese recta es el que que tenemos generaste que con encontrar. P1 y P2, y este es tu recta, tu eje X, perdón. Entonces, este ángulo de aquí. Digo, podrías encontrar también este otro de acá, pero como ves son complementarios, entonces más o menos sea lo mismo. Ahí ya se me perdió el... Bueno, ahorita no encuentro el puntero, bueno, el puntito este, pero así ya lo encontré. Este de acá, ¿no? Tengo que bajarlo. Pero bueno, sí, cualquiera de los dos ángulos te sirve, ¿no? Ok, está bien. Este de aquí. Alfa, no sé, lo voy a llamar alfa prima, ¿no? Porque pues, depende de alfa, pero cualquiera te sirve. Ah, pero son complementarios, ¿no? Esos Exactamente, dos, ¿no? O alfa sea, y si alfa prima. 180 menos alfa o 180 menos alfa prima y obtienes el otro, ¿no? Entonces, o pi, ¿no? Si quieres verte más elegante con radianes. ¿Sí más o menos? Sí, lo voy a intentar y... Sí, sí, se intenten varios. Yo creo que el más complicado tal vez sería el de las rotaciones, porque todavía no tenemos muchas herramientas. Van a ver que luego, cuando lleguemos a varias variables, cálculo de varias variables, o cuando en su curso de álgebra vean transformaciones, podemos utilizar ahí una matriz, bueno, para los que hayan visto matrices, y es muy fácil hacer la transformación entre un sistema a otro con una matriz, ¿no? Pero bueno, ahorita no lo hemos hecho, pero bueno, que sí nos sirva como para revisar estas distancias de puntos. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Ya que andamos por aquí. Nada. Ah, bueno, el chat no lo había revisado. Sí, bueno, ya apenas estoy revisando el chat. Del ejercicio 4 sí hay que hacer todos los incisos. Los que no se pueden, bueno, hay unos que le dicen, si no pudiste hacerlo, haz esta otra parte, entonces nada más uno u otro, ¿no? Que ahí pongan atención, ¿no? Donde, si no pudiste, entonces haz esto, ¿no? No es hacer los dos en ese inciso, ¿no? Pero sí hay que hacer todos los incisos. Ya lo recortamos un poquito, por lo menos de 4 ángulos lo pasamos a 3. No es mucho, pero es algo. Las otras funciones ya sí quitamos varios puntos. El link de Telegram, no sé si por ahí lo tendrán. Si no, también debe estar en el Classroom. En el tablón lo puse hace una semana. Bueno, no tiene muchas semanas que empezamos clases, ¿no? Entonces debe estar la semana pasada. Porque si yo no lo tengo aquí en la mano, no sé
No sé si ustedes pueden pasarlo, si no, de todos modos, bueno, ya ven que se puede la publicación como actualizar, entonces lo vuelvo a pasar hasta arriba la publicación en el tablón para que lo vean. Y da un ejemplo de funciones, un ejemplo de como qué tipo de funciones, porque sí puedo dar un ejemplo de funciones, pero no sé cómo a cuál te refieres. ¿A las del problema 1, a las del ejercicio 1? O no sé si ese ya quedó, porque bueno, esa pregunta fue desde las 10, yo apenas la vi. Bueno, creo que sí quedó. Ok, sí, ya quedó bien. Bueno, entonces les digo, ¿no? Aquí podemos seguir viendo dudas, pero sí inténtenlos primero para checarlo. Y también, como en Telegram que estuvieron haciendo, ¿no? Si quieren enviar una foto al grupo, el grupo está bueno también que manden las fotos o dudas, porque a lo mejor es una duda que alguien no había animado a preguntar y ya lo ve, ¿no? Pero sí, como les había dicho, no les vamos a decir exactamente cómo resolver, pero ya por lo menos podemos ver en dónde se les fue, ¿no? Entonces, sería cosa de mantenerlo lo más posible por el grupo, pero bueno, también si quieren mandar las dudas privado, a lo mejor alguno de ustedes que le dé pena, nos pueden mandar así de que hice esto y llegué a una cosa horrible, ¿no? Como una de las dudas que hubo ahí en el Telegram, entonces, pues podría también funcionar así. Es que ya no vi si había más dudas en Telegram, pero no, creo que esas fue las últimas, ¿no? Y pues ya, entonces si no hay más dudas, pues nos vemos como les decía el viernes. Gracias, profe. Sale. Muchas Bueno, gracias, voy a profe. dejar ya de grabar, creo que Sí, muchas gracias. ya la clase quedó, entonces sí, nos vemos luego. Sale, hasta luego. Sale, hasta luego. Nos Hasta luego, que esté vemos. bien. Hasta luego, buen día.